Volvió. Bueno, pasemos a nuestra planillita. ¿Dónde nos quedamos? ¿Terminamos validación? ¿Vimos hasta la Terminamos longitud de prácticamente, texto? sí. Ok. Sí. Entonces vamos a marcar con un color esa pestaña y vamos a pasar a la siguiente. ¿Dónde era acá? Ahí, clic derecho, color de pestaña, eso, bien. Entonces vamos a arrancar con el ejercicio de ordenar y agrupar. Aquí vamos en realidad a ver tres cosas al mismo tiempo. La idea es ver nomás cómo organizar información cuando necesitamos trabajar en una sola hoja y esta hoja contiene más de una sola base de datos. Evidentemente aquí todas las bases de datos son la misma cosa, pero la idea es entender que en el hipotético caso que yo quiera trabajar con mucha información y quiera partir esas bases de datos en diferentes, no sé, vamos a suponer que tengo que trabajar con una base de datos de proveedores, otra de clientes, otra de logística, otra de contabilidad, no sé, digo cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, y todas esas no quiero que provengan de diferentes libros, sino quiero establecer una sola hoja de trabajo. Por lo tanto, traigo todas mis bases de trabajo en esta hoja, pero cuando tengo que trabajar con algunas de ellas, voy a tener que dejar de trabajar con las otras. Entonces, la idea es un poco ver cómo interactuar en el momento que tengo más de una sola base de trabajo. Y ojo que otra vez puede que yo quiera organizarme con todas las hojas de trabajo o con todas las bases de trabajo, una a la derecha o una al lado de otra, digamos, o puede que quiera organizarme con una debajo de otra, ¿sí? Entonces, independientemente de cómo yo quiero organizar esta serie de datos para trabajar en conjunto con partes diferentes siempre, entonces hay una herramienta que se utiliza mucho para poder visualizar datos en un momento y en algún momento ocultarlos, ¿sí? Y no estoy hablando de las opciones de ocultar y mostrar, sino estoy hablando de las opciones o de la herramienta agrupar. La herramienta agrupar entonces permite a las columnas que estamos viendo, por ejemplo, ocultarlas en algún momento, pero en el momento que oculte, ver, digamos, de alguna manera, mediante una estructura que inserta dentro de la visualización de la pantalla, que tengo ocultas esas columnas, digamos, ¿verdad? O si trabajo en filas, es la misma cosa, ¿verdad? Entonces, puedo notar ahora, antes de empezar a trabajar con la herramienta agrupar, que por encima de las letras de columnas, es decir, la A hasta la L, que es lo que vemos en la pantalla de Eli, tenemos solamente la barra de, perdón, la barra de fórmula en la parte principal y a la izquierda botón FX y más a la izquierda todavía el cuadro de nombres, sí, pero en el momento que yo hago grupos de columnas, va a salir algo en el medio de las letras de columna y de la barra de fórmula, ¿sí? Y si por el contrario quiero trabajar con mis bases de datos uno debajo de otro, entonces voy a empezar a hacer grupos en fila y esos grupos en fila van a mostrarse, digamos, con esa estructura que va a aparecer a la izquierda de los números de fila. Ahora mismo en la pantalla de Eli lo que vemos son pegados a la pantalla izquierda, digamos, los números de fila, pero se va a correr hacia la derecha, por llamarlo de alguna forma, los números de fila y van a aparecer unas estructuras ahí que sería importante conocer su funcionamiento, ¿sí? A lo mejor alguna vez ya habrán visto esa estructura. Y la idea es entender, si es que no acostumbran a utilizar esa estructura, que puedan entender primero que nada cómo se puso ahí, cómo apareció, cómo se saca una estructura como esa y para qué sirve esa estructura, ¿sí? O sea, eso es lo que nosotros vamos a tratar de conocer ahora, ¿sí? Esto es muy útil para un ejercicio que va a venir más adelante que se llama subtotal, que utiliza esta estructura otra vez, pero el que usa subtotal ya, o sea, da por asumido que conoce, digamos, las estructuras de agrupar. Por lo tanto, ahora sí o sí vamos a ver primero la estructura de agrupar para luego pasar
a la otra herramienta un poco más avanzada todavía, que es la de subtotales. Pero como yo les decía, vamos a ver tres cosas en uno. Entonces, una opción es la herramienta agrupar. Otra opción, vamos a practicar, digamos, las veces que haga falta, digamos, la opción de ordenar. Y por último, vamos a ver también cuáles son las funciones más frecuentes que en realidad creo que ya estuvimos viendo en la pestaña fórmulas en Excel, pero vamos a practicar de vuelta otra vez con el uso de varias bases de datos al mismo tiempo. Entonces, arranquemos. Primero que nada, voy a ir intercalando las preguntas. La primera pregunta va a ser para Dayana. Entonces, Dayana, quiero que mires la base de datos en la pantalla de Eli. Vamos a notar que la información que está en la fila 4 es el encabezado de esa base o son los encabezados de la base de datos. Y la información que está visible debajo de los encabezados, quiero preguntarte si vos notás, así mirando nomás lo que se ve en pantalla, no hace falta bajar ni nada, Eli, si ves que está ordenado o no de alguna manera esta base de datos. ¿Qué te parece? Te doy tiempo para que observes y una vez que miras todo, a ver si te parece que está algo ordenado, que me digas de acuerdo a qué columna te parece que está ordenado o no está ordenado en ninguna columna también, ¿verdad? No sé. ¿Qué vos podés observar? Después de ahí, no sé si, ratito voy a ver si por ahí, no estás escribiendo el chat, así es que, ¿me escuchaste, Dayana? Profe, no, no te escuché bien. Yo no Ah, estoy escuchando bien bueno, el bueno, lado. bueno, Perdón. no te Decime otra preocupes, vez. avísame nomás. La pregunta es, mirando así como está la base de datos de trabajo, la que vemos en la parte izquierda, no la que empieza en la columna J, la que está desde la A hasta la H y de la fila 5 hacia abajo, aunque no vemos el final de esa, pero no importa eso. Así, lo que Sí. puedes apreciar en una primera mirada nomás a la base de datos, ¿te parece que está ordenada por alguna columna esta información o no? La primera columna para mí que está ordenada. Quiero que mires los elementos de la primera columna. Mira que empieza con BF y después aparece un dato con Ah, no, VA. no está ordenado. No está ordenado por la primera columna al menos. Si No, miramos la segunda, quiero que miren que tampoco. arranca con Fernando de la Mora y después Asunción. Tampoco está ordenado porque después viene San Lorenzo, Villeta, etcétera. La tercera columna, nombres. César, Cintia, Guillermo, Gustavo, Liliana, Paola. Ese parece ser que tiene un orden por esa columna hasta el momento que veo los datos, por lo menos, ¿verdad? Sí. Pero acá lo que yo Tampoco. quiero trabajar es para poder Sí. primero ordenar que la información que quiera ordenar, que tenga texto, en cualquiera de las opciones de orden, él siempre va a llamar al tipo de dato para ordenar de A a Z o de Z a A. Y eso va a cambiar cuando la información es numérica o cuando la información es fecha, ¿sí? Cuando es alfanumérica todavía sigue diciendo de A a Z o de Z a A, pero acá lo que quiero nomás que tengamos en cuenta es que la característica de Excel es mostrar siempre los botones de ordenar. Y el botón de ordenar, por ejemplo, nunca cambia de dibujo, por llamarlo de alguna forma. ¿Por qué? Y porque siempre aparece una A y una Z y al lado aparece una flecha en donde dice qué orden tiene ese método de orden, por llamarlo de alguna forma. Y si es un botón diferente que va a ser ZA, se muestra también la flecha hacia abajo, pero la Z está arriba y la A está abajo. A lo que voy nomás es que esos botones no cambian nunca de dibujo internamente en el botón. Lo que sí ocurre es que el texto que está a la derecha, digo el texto que está a la derecha porque ahora estoy viendo más que Eli está entrando, digamos, a mirar esa opción de ordenar, suele aparecer al lado de esos botones, pero en el clic derecho es una cosa y en el botón que tengo allá en la pestaña de inicio, en la cinta de opciones, quiero, Eli, que te vaya un ratito hasta ordenar y filtrar, que está allá al lado de buscar y seleccionar, que es la lupa que está a la derecha, en tu cinta de opciones a tu derecha. Son las chicas de las flores. A tu derecha, el último botón dice buscar y seleccionar. A la derecha. El último botón de la derecha. Tu derecha. Aquí tiene una lupa blanca con un mango azul.
Ese. Y a la izquierda está el botón de ordenar y filtrar. El botón de la izquierda nomás. En ese botón están las opciones tradicionales de ordenar. A lo que voy nomás es, esos primeros dos botones muestran lo que estaba diciendo. La A y la Z, la flecha que marca hacia abajo. En el botón de abajo se muestra la Z primero y la A debajo, la flecha que señala hacia abajo. Pero el texto que está a la derecha dice ordenar de A a Z y ordenar de Z a A. Ojo que me voy a enfocar en esos dos botones nomás. Cuando hiciste clic derecho hace rato, Eli, cuando seleccionaste, también aparecían así mismo esos botones y ese texto. Pero ¿por qué me están apareciendo siempre esos dos? Porque hasta acá siempre estoy posicionado en una celda y esa celda donde estoy posicionado ahora en la planilla es de 19 y ella contiene texto. Por lo tanto, al contener texto, ese es el orden que va a realizar por defecto. Es decir, ya está programado para hacer eso. Ahora, ¿qué pasa cuando cambio? De hecho, quiero que a propósito, quiero que cambies la posición de tu celda activa un ratito, Eli, y que te ponga o en la de fecha o en la de número. Eso. Si ahí te vas y volvés a entrar al mismo botón, quiero que noten nomás que el botón es el mismo, lo que cambia es el texto que está a la derecha, entonces de una forma diferente para las fechas aparece ordenar de más antiguo a más reciente o de más reciente a más antiguo en el otro orden. Y si la posición es número, el texto también cambió. Entonces, estos son los tres tipos diferentes de datos que Excel ubica, dependiendo de lo que tengan ustedes en pantalla, para poder determinar si el orden va a ser o numérico, o de texto, o de fechas, ¿sí? Quiero que me digan si se escucha bien, si se entendió bien esto para pasar a lo siguiente, ¿sí? Sí, se entendió. Bueno, Yo Dayana, entendí. dale. Dayana, ¿me escuchaste o me escuchan recortado? Sí, te escucho, profe. Dale, 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 excelente. Sigo. Entonces, ahora lo que viene es lo siguiente. Si te vas a la pestaña Datos, por favor, Elizabeth, vamos a ver que en Datos también tengo un botón de ordenar. Y ese botón de ordenar muestra a los mismos iconos de AZ, de ZA, pero no tiene ningún texto a la derecha. Dependiendo de dónde estoy posicionado, de hecho estamos en un valor 750.000, que es un valor numérico. Quiero que, sin hacer clic en el botón, quiero que te posiciones nomás en ese botón, por favor, Eli, en el botón de arriba, el que tiene la A y la Z con la flechita que muestra hacia abajo. En el botón de... No, 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 sin hacer clic, sin hacer clic. Salir nomás de ahí. Tu puntero del mouse nomás quiero que lleve. No es ese botón, es el botón que está a la izquierda de ese botón grande, porque ojo que estoy centrándome siempre en los botones de A, Z y de Z, A nomás, ¿sí? Entonces, quiero que noten que cuando nos posicionamos ahí, el rótulo que aparece a la derecha me viene a mostrar, digamos, el dato a ser ordenado, que va a ser numérico, por lo tanto va a ser de menor a mayor. El botón de abajo, si pasamos sin hacer clic, solamente posición del mouse encima, también habla de ordenar de mayor a menor. A lo que voy nomás es, cuando los botones se ven y hay espacio a la derecha, entonces el texto aparece. Pero si el botón se ve y no hay un espacio hacia la derecha, él va a mostrar siempre estas características dependiendo del tipo de dato que yo estoy seleccionando con mi celda activa. Si paso a la fecha, quiero nomás mostrarle que, o en combatiente igual, está bien. En ese momento cambia el texto y muestra de Z a A y el botón de arriba va a decir de A a Z, y si paso a fecha, ese botón va a decir otra cosa. Entonces, el cambio del rótulo se produce en función al tipo de dato que yo estoy seleccionando nada más, ¿sí? Pero cuando yo digo que es eso lo que ocurre, quiero que entiendan que ahora los encabezados de cada base de datos van a decir algo y yo quiero que por lo que estén diciendo ustedes ya sepan qué es lo que está pidiendo ordenar, ¿sí? Entonces, si bien ahora les mostré desde el punto de vista, desde el botón que vamos a usar, quiero que luego puedan asociar de acuerdo a lo que se pide, qué tipo de datos es lo que hay que ordenar, sin que les diga exactamente qué encabezado vamos a ordenar. Entonces, la pregunta, Dayana, que te hago directamente a vos ahora es, ¿qué dice el título que está encima de la primera base de datos? Quiero que leas en voz alta y vamos a ver qué es lo que nos pide hacer. Ordenar de A a Z y mostrar un total general, dice. Muy bien, vamos por parte. Lo primero es que me pide ordenar. Si yo quiero ordenar
algo que es de A a Z, ¿a qué se refiere? ¿A qué tipo de datos se está refiriendo cuando me dice ordenar de A a Z? ¿A número? Texto. ¿A fecha? Se refiere a texto. Fantástico. Entonces, sin decirme cuál encabezado, quiero que vos me digas un encabezado o una columna que no veas ordenado por texto de A a Z y que esa seleccionemos para poder ordenar. ¿Qué columna podemos Código. ordenar, te parece a vos? De A a Z. Que no veas ordenado porque hace rato me dijiste que no veías ordenado algunos datos. Ciudad podemos ordenar. Vamos a ordenar ciudad. Muy bien. Y para ordenar ciudad, Dayana, para practicar, imagínate, ¿qué era que teníamos que hacer? Porque ciudad no está en la primera columna ni en la última columna. Está en una de las columnas que no están a los extremos. Entonces, como factor de orden, para el orden de ciudad, yo tenía que seleccionar toda la columna ciudad, tenía que seleccionar toda mi base de datos, tenía que seleccionar solo una celda fuera de ciudad o tenía que seleccionar una celda dentro de ciudad. ¿Cómo era para ordenar? ¿Qué te En la acordás? celda de ciudad. Muy bien, una celda de ciudad, vamos. Una celda de ciudad, por favor, Eli, ya está. Y después vamos a esperar que Dayana nos solucione el problema, Eli. ¿Qué más había que hacer? Para mí hay que seleccionar todo y poner ese simbolito que dice de la A a la Z. Bueno, vamos a hacer otra vez eso. Vamos a seleccionar todo, ¿sí? ¿Pero qué todo? ¿Toda la base de datos o toda la columna? La columna nomás. Bueno, ya está. Ahí seleccionó toda la columna y vamos al botón que me decía. Ese botón que está seleccionando Eli es, Sí. dale, clic allí y vamos a ver qué pasa. Bueno, atiendan que bien acá, porque esto suele ocurrir y puede que cuando esto ocurra, cualquiera de las dos opciones sean las correctas o puede que una de las dos no sea la correcta para el tipo de orden. No recuerdo si ya nos ocurrió esto antes, pero acá, para repasar si es que ya vimos y si no lo vimos para entender bien, ¿por qué Excel me dice que ha encontrado datos junto a su selección? Estos datos no se ordenarán ya que no se han seleccionado. ¿Qué desea hacer? ¿Ampliar la selección o continuar con la selección actual? ¿Qué diferencia es lo que habría si yo selecciono uno u otro? ¿Conoces esto, Dayana, o no? Para explicarme la diferencia. De por ahí ya usaste alguna vez, ya entendés qué es, qué hace Espérame que si voy a selecciono uno y analizar qué hace si porque selecciono otro. Discúlpame, no te escuché. no, la verdad que no, profe. No, dale, no hay problema. Eli, por si acaso, por si maneje el concepto. Si le das a aplicar a selección, se aplica y cambia el, la planilla del lugar, de Ok. acuerdo al... Toda la planilla va a moverse en función a la columna que seleccionamos para ordenar. Bien, hasta ahí estamos bien. Ese es ampliar la selección. Pero el otro, Y solamente se va a modificar la columna. eso. Entonces, vamos a entender de la siguiente manera lo que quiero decir. Si bien ahora mismo Dayana pidió seleccionar todo solamente por un ratito, vamos a volver a hacer otra vez. Quiero que le des cancelar porque quiero explicarles que quede bien claro lo que quiero explicarle. Dale nomás cancelar. Bueno, a propósito, quiero que selecciones, Eli, desde la celda A10 hasta la celda H10, es decir, los datos de una fila, desde A hasta H. Entonces, A10 hasta H10, vas a seleccionar como quiera, o con el mouse, o con control shift flechita, pero quiero que selecciones primero, ¿sí? Hasta H10 nomás quiero que se vaya. Eso. Quiero que a esa fila le cambies de color. Cambiarle un poco de color de fondo, digo, ¿sí? Para poder observar bien qué ocurre con esa fila cuando nosotros ordenamos, a ver si se rompe el orden o la posición de todos los datos de una fila o no se rompe, ¿sí? Bueno, la fila 10 ya está. Quiero que hagas lo mismo, pero con la fila 20. Anda otra vez, seleccionar los datos de la fila 20 y quiero que le ponga un color diferente a ese. El que quieras, pero diferente a ese. Bien, y uno último va a ser el 30. La fila 30, misma cosa otra vez. Entonces, agarramos nomás filas de diferentes lugares de la base como para ver qué sucede cuando ocurre un orden y que nosotros podamos apreciar ese movimiento
y de hecho podamos entender lo que hace. Esto va a ser para todas las filas de la base de datos en realidad, pero yo les estoy marcando nomás 3 de ellas para que podamos hacerle seguimiento a estas 3 que tienen un color diferente a las demás, ¿sí? Bien. Ahora vamos a hacer otra vez la selección que pidió Dayana. Vamos a seleccionar todas las celdas de ciudad. Bien. Vamos a volver a entrar en el botón que era ordenar de A a Z, que es lo que el ejercicio me está pidiendo. Acordate que eso estaba en datos. Eso. Y el botón de arriba, ¿sí? Bien. Ahí volvemos a la pregunta. Entonces, así como Eli decía, si le digo ampliar selección, él me va a ordenar toda la base, aunque yo le haya seleccionado solamente una columna. Y si le digo continuar con la selección actual, él no me va a ordenar toda la base, sino va a ordenarme solamente la selección que le estoy mostrando. Bueno, vamos a ver si eso es cierto. Vamos a darle a ampliar la selección, es decir, ordenarle, vamos a decir. Y vamos a ver qué ocurre, inclusive, aunque hayamos seleccionado correctamente, inclusive hay todavía un error. ¿Y cuál es lo que es ese error? ¿Alguien me puede explicar cuál es el error que hay por el cual Excel no me puede ordenar? De por ahí alguien se percató nomás. ¿Qué dicen? ¿Será porque hay varias planillas? Casi. En realidad es porque por encima de los encabezados hay más datos. Entonces, cuando esos datos que están por encima de los encabezados le dan a entender a Excel que esa fila 4 puede finalmente no ser el encabezado, porque ojo, que él para ordenar sí o sí necesita arrancar desde un encabezado. Pero en la selección que nosotros hicimos, no le seleccionamos lo al encabezado, ¿sí? Entonces, si mi hoja tenía la primera fila, los encabezados, él no iba a tener ni una duda que ese dato que no seleccioné ahora era el encabezado. Pero como en este caso, a propósito, luego les hice así, para entender también, si los datos que están encima de los encabezados, es decir, si existen más datos encima de los encabezados, él puede suponer que esa fila 4 no termina siendo el encabezado y que el encabezado siempre está al principio. Entonces él se va hasta arriba y él supone que la fila 1 que tiene datos es la fila que contiene a los encabezados. Y él ahí intenta determinar que ese va a ser la fila o esa va a ser la fila de los encabezados y lo demás van a ser los datos que deben ordenarse. Pero ¿cuál es lo que es el inconveniente? Que cuando él encuentra celdas combinadas entre los datos o entre los encabezados, hace que finalmente esa opción no ocurra. Quiero nomás que noten que la fila 1 y la fila 2 tienen celdas combinadas y por el hecho de aparecer por encima de los encabezados, Excel dice, no, ¿sabe qué? No te puedo ordenar porque hay algo que no está bien, ¿verdad? Eso era lo que decía el mensaje de advertencia que me aparecía. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Una solución es que yo elimine todas las filas que están encima de los encabezados. Vamos a probar un poco, a ver, no vaya nomás a darle guardar, Eli, ¿sí? Eliminar la fila 1, 2 y 3. Primero para arrancar, ¿sí? Explicando y para entender. Eliminamos, ya está. Vamos a probar otra vez. Quiero que vuelva a hacer la misma selección que hiciste hace rato. Dale otra vez ordenar de A a Z. Vuelve a hacer la pregunta que nos hizo lo, pero ahora, y atiendan que bien, ¿qué ocurrió? Hizo el orden de toda la base de datos, pero no era porque en mi fila 1 estaba el encabezado. Estaba el encabezado, pero él Pero te puso agarró el también. enganchador y le llevó a otro lugar. ¿Dónde se quedó? En la fila 7. ¿Qué pasó? Y él ordenó la columna de ciudad, pero tomó como que el encabezado formaba parte de los datos, ¿sí? Entonces llevó hasta un lugar donde en el orden de la columna B se encuentra ordenado también de A a Z, por eso ciudad aparece entre Asunción y Fernando de la Mora, digamos, ¿verdad? Pero evidentemente esto no es correcto. Lo que quiero que noten nomás es que las otras filas se movieron, pero enteramente con el dato que le correspondió en el orden de la columna B o la columna o el encabezado de ciudad. Y noten que todavía siguen pintadas, digamos, en no sé qué color lo que es, podemos decir que
Ustedes que son mujeres y manejan mal el tema de los colores, ¿cuál es el color de la fila 3 ahora? Porque para mí verde es el 12, ¿verdad? ¿Pero qué color le llaman a ese musgo, veo? Verde musgo. La fila Verde, 3, Verde mate. bueno, mate, verde ya claro. está. O No, verde verde claro. Y mate es. la fila 14 tiene un color, ¿cómo le llaman a ese? Lila, veo. Yo lila Lila, nomás lo le conozco. Lila, ¿verdad? Violeta, no violeta. sé. Violeta. Pero a lo que voy es, si estaban en otro lugar, y acuérdense que uno estaba en el 10, otro estaba en el 20 y otro estaba en el 30, ahora quedaron uno en el 3, otro en el 12 y uno en el 14. Ninguno se quedó en su lugar original. ¿Por qué? Y porque él evaluó el orden que debe tener los datos en la columna B y a toda la base de datos que está pegada a la selección, porque ojo que seleccionamos solamente los elementos de ciudad, le seleccionó y le llevó. A lo que voy nomás, podemos encontrarnos con este tipo de error. Acá el único error es que el encabezado se movió del lugar. El encabezado en realidad tuvo que quedarse siempre en la fila 1 y no moverse. A propósito, vamos a hacerle 2 veces control Z, por favor, Eli. Vamos a volver a ver la información como estaba hace rato, es decir, desordenada por un lado y de vuelta las filas que eliminamos al principio. ¿Por qué hicimos eso? Y porque si bien esa pudo haber sido una solución, la otra solución es insertar una fila vacía que separe a los encabezados de los datos que están arriba. Entonces, quiero que seleccionemos la fila 4 y eso, hagamos la inserción de la fila. Vamos a probar un poco a ver si ahora funciona. Quiero que de vuelta volvamos a seleccionar de Fernando Lamor hasta el final y ahí vamos a pedirle otra vez, darle el botón de la A a la Z, que fue el botón que inicialmente usamos, y en ese momento le diste clic, dale más clic. Eso, vuelve a lanzar la pregunta, le volvemos a decir que sí y miren qué pasó ahora. Ahora aparentemente en la fila del principio, la fila 5, se quedaron los encabezados. Él entendió ya que eso se tenía que quedar ahí y la información cambió. De vuelta, cambió con respecto a la columna ciudad o al encabezado ciudad, pero las filas volvieron a moverse todos con esos datos. Entonces, este dato de ampliar lo que hace es eso. Si yo selecciono los datos de un encabezado, él se encarga de ir a tomar todos los valores correlativos, es decir, contiguos a esa seleccionada hacia la izquierda, hacia la derecha. Inclusive si yo tenía más datos hacia abajo y no los seleccioné, se iba a ir también hacia abajo. Lo que no se va es hacia arriba. Hacia arriba él entiende que de la selección, el que corresponde al último dato correlativo nomás es el encabezado, por lo tanto me salvó, en este caso, la fila vacía que inserté encima de los encabezados para que él entienda esto, ¿sí? Puede darse el caso que ustedes manejen base de datos y encima tengan algún que otro título, alguna referencia, alguna anotación, etcétera, etcétera, que no tiene nada que ver con la información de la base, pero ustedes quieren realizar un ordenado, entonces pueden tener esos inconvenientes. Acá nomás les estoy mostrando qué alternativas de solución tenemos para poder hacer eso. Y ojo, que hasta acá siempre es con los botones A, Z y ZA. Hasta ahora no pedimos nomás ordenar de ZA, pero si hubiésemos hecho eso, iba a verse al revés nomás la información con respecto a la columna ciudad. De hecho, puede hacer para mirar. Vamos a decirle nomás ampliar selección. Entonces ahora se ve desde Villeta hacia Asunción seguramente y por ende la posición de todas las filas cambió en función al nuevo pedido de orden, ¿sí? Bien, hasta aquí estamos con la opción de hacer la selección del dato. Control Z 2 veces otra vez, por favor, Eli. Va a tener que volver a verse como estaba antes de ordenar con Asunción, ¿sí? Entonces, control Z una vez, control Z otra vez, porque tiene que verse todavía desordenada. Ahí está. Ese era el original, ¿verdad? Que seleccionamos solo el encabezado. Bueno, quiero que vuelva a seleccionar otra vez, Eli, por favor, los datos de ciudad hasta abajo y vuelva a presionar el botón de AZ, pero ahora vamos a hacer algo diferente. En el botón de AZ, el de arriba, ¿sí? Vamos a decirle continuar con la selección actual y acá es donde va a ocurrir algo distinto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, de hecho que vemos que ordenó los datos de la selección, pero esos datos no me ordenó. Quiero que miren que eh, lo que antes estaba en fila 10, ahora se fue a fila 11, pero porque insertamos una fila más nomás ahí arriba de los encabezados. Entonces la fila 11 se ve toda pintada a excepción del elemento que se fue a otro lado. El elemento que cambió y pasó más arriba en la fila 8
Entonces, acá lo que indirectamente les muestro nomás es que rompimos nuestra base de datos. ¿Y qué es lo que significa romper la base de datos? Y no ver en el lugar que corresponden los datos, ¿sí? Entonces, en ese momento nosotros deshicimos la información correcta de los datos. Hay que entender que el formato o no formato, la posición de los datos en una base de datos, se suponen que cada fila es un registro único de un evento. Y suelo poner este ejemplo. Supónganse que ustedes se van a una farmacia y compran un medicamento. Cuando meten sus datos, no sé, normalmente le pregunta el número de cédula a la señora que atiende, ¿verdad? Entonces, si están registradas con RUG y qué sé yo, ya salen todos los datos que ellos necesitan de ustedes, qué sé yo, su teléfono, su nombre, su dirección, y a partir de ahí después vienen todos los medicamentos que compraron. Entonces, en la base de datos de esa farmacia, en el momento que ustedes realizan la compra, van a parar todos los datos y probablemente o en una sola fila o en varias filas de acuerdo a cada medicamento que compraron, ¿sí? Pero para la información que se maneja en base de datos, cada línea del ítem que ustedes compraron es, digamos, una compra diferente, digamos. Si bien puede ser un mismo número de factura, entonces aparecen en una línea todos los datos de un evento que es único en particular. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que esa base de ventas que yo le hice en un día o en una semana o en un año, en un mes a un cliente en un local de ventas, tenga, digamos, todo registrado uno debajo de otro. Y en algún momento yo quiero hacer un cambio de orden porque quiero visualizar diferente, pero hacer esta selección de solo un encabezado o de solo los datos de una columna y pedirle ordenar y decirle que no me amplíe la selección, va a hacer que no suceda esto. Romper la base de datos y a partir de ahí, imagínense si nosotros acá guardamos y presentamos esto en un informe, estamos presentando un informe que está todo mal, digamos, ¿verdad? Entonces, ojo nomás con hacer correctamente el orden, si es solamente para verificar alguna información, porque si esto llega a ocurrir, de hecho, quiero que miren, Lambaré el verde está ahora en la fila 16, mientras sus datos se quedaron en la fila 31 seguramente ahora, y los de Ñembú que estaban en lila se quedaron sus datos en la fila 21, pero yo le llevé, digamos, con el orden que hice a la fila 18. Entonces, eso es lo que hace que todos los demás datos están en su lugar, solamente yo le llevé a una ciudad diferente. Puede que justo coincida nomás, ¿verdad? Pero imagínense que yo le hice cambiar de color a 3 filas de las, ¿cuánto? De las 20 y algo de filas que había, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con toda la demás información? Y en ese momento ocurrió un error en el manejo de los datos. Entonces, hay que comprender esto para no tener problemas, digamos, con alguna que otra información que uno pueda estar manejando y procesar para poder presentar un informe, por ejemplo. Puede llegar a ser erróneo si yo cometo este error y no me doy cuenta o no sabía luego que eso podía ocurrir. Entonces, por eso nomás les explico de esta manera. Entonces, si hacer esto es cometer un error, ¿cuál es la forma correcta de ordenar? Podría ser una pregunta. Otra pregunta podría ser, ¿y en qué momento es lo que esto sería correcto de hacer? ¿Sí? Entonces, contestando la primera pregunta, ¿qué otra forma correcta de ordenar podría ser usar la opción esta de no seleccionar todo el encabezado? De hecho, eso vamos a ver ahora. Control Z, dale por favor, Eli. Eso. Quiero que ahora, en vez de hacer la selección, de hecho, una opción correcta hubiese sido que al seleccionar esos datos le digamos ampliar, ¿sí? Pero ¿puedo hacer algo diferente? Puedo hacer algo diferente. ¿Qué? Posicionarme en cualquier celda de la columna ciudad. O sea, dentro de la base de datos, evidentemente, no afuera, ¿verdad? Entonces, al estar posicionado en cualquier celda, yo puedo presionar el botón de AZ. Quiero que presiones ese botón un ratito ahora, Eli, y vamos a ver qué ocurrió el cambio. ¿Y por qué hizo eso? Y porque él asume que la posición de la celda activa con todos los datos que están correlativos es una sola base de datos y que al pedirle ordenar, él toma la posición de la celda activa para entender que es esa la columna que se va a ordenar y todos los demás datos van a acompañar, digamos, a ese criterio de orden. Por eso vemos que Asunción pasó de estar en la fila 11 a la fila 8, el de Lambaré pasó de estar en la fila 31 a la fila 16 y el de Ñembú quedó en 18 cuando estaba en 21. O sea,
se modificó los datos de la columna ciudad, pero todos los elementos le siguieron a sus datos para mantener la coherencia, digamos, o la consistencia de la información que está visible en forma de base de datos. ¿Me están entendiendo hasta acá, chicas? Sí, profe. Sí, Súper. profe. Bueno, excelente. Sigo. Si hay alguna duda me hacen nomás, me interrumpen y vemos, ¿sí? Bueno, entonces ya lo que voy es, si bien hay varias formas de ordenar, la que a mí me parece la más rápida y más práctica, puede no serlo para ustedes también, no hay problema con eso, ¿sí? Pero para mí es esta. Pero para poder hacer esta, yo tengo que comprender que tengo que delimitar bien mi base de datos. Es decir, si yo ya sé que tiene 10 columnas mi base de datos y 50 filas, yo no puedo poner más datos arriba, a la derecha, a la izquierda o abajo que puedan hacer que Excel confunda y esos datos que no tienen que estar en mi base ingresen para ser ordenados, por ejemplo, lo que pasó hace rato con el encabezado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a sabiendas de eso, yo tengo que saber o seleccionar toda la base de datos para ordenar o seleccionar el encabezado o los datos del encabezado que quiero ordenar y decirle que amplíe la selección o directamente, sabiendo esto, posicionarme en la celda de la columna que quiero tener en cuenta para ordenar y apretar el botón. Para que esto sea exitoso, esa fila vacía tiene que estar. No tiene que haber datos continuos a fecha, por ejemplo. Por eso aparece una columna vacía también al lado de fecha. Y abajo de la última fila, que es la 32, parece ahora, aparece también una fila vacía. Es decir, yo le tengo que delimitar bien a mi base de datos para que Excel no confunda y no me presente datos erróneos, ¿sí? Bien, hasta aquí el primer ejercicio de ordenar. Lo que ahora quiero que hagamos es el otro ejercicio, es decir, esta misma base de datos, pero arriba nos pedía otra cosa. Una vez que ordenamos de A a Z, nos decía otra, ¿qué era que decía? Mostrar un total general. Bueno, quiero que noten que de todas las columnas hay una sola que es la que contiene números y esa es la que quiero totalizar. Eli, ¿cómo normalmente vos totalizás una columna? Como vos hagas, nomás mostrame. Profe, no entendí la pregunta. Sí, de todas las columnas que tengo en mi base de datos, solamente una tiene importes. Y Sí. esa yo quiero totalizar, quiero sumar. ¿Cómo normalmente vos sumarías esta columna? Me voy directo a suma. Acá. Pero la Acá luego posición, ya está. ¿dónde es? ¿Qué posición de celda tenés? ¿En cualquier posición nomás o una No, posición? Ok. abajo Abajo de de todos los los datos de números. número. Bien, me pongo abajo, le doy clic en el botón de autosuma y me sale un contorno ahí que parece que se está moviendo, pero me está señalando nomás en realidad desde qué celda hasta qué celda yo estaría sumando. Y ocurre lo siguiente, aparece con numeral. ¿Por qué era que aparecía en numeral la información? No sé. Falta de espacio. Uno puede ser falta de espacio y nosotros sabemos que falta de espacio en el sentido del ancho de No. la columna y puede que ese ancho de columna haga que se vean numerales cuando no entran todos los datos nomás. Entonces quiere decir que tengo que aumentar el ancho. Ese es uno de los motivos, pero ojo que acá yo me pongo donde están los numerales y me dice una cosa ahí abajo, dice la fecha y horas negativas o demasiado largas no pueden mostrarse, parece que te decía, ¿verdad? Sí, Ah, porque no, está en largas se fecha. muestran como y te ponen ahí numeral, 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 numeral. Bueno, vamos a entender algo. A propósito, esta celda está con el formato de fecha larga y el formato de fecha larga intenta mostrar una fecha larga, pero ¿cuál es lo que es el problema? Que la sumatoria de estos datos me da, no sé, digo cualquier número más, 14 millones y piquito. Si me da 14 millones y pico el dato de la sumatoria, yo no puedo ver como fecha. ¿Por qué? Y porque yo les dije a ustedes que en Excel el calendario estaba registrado como número, como serie de números, y que la fecha número 1 era el 1 de enero de 1900, y a partir de ahí él registra, digamos, los días sucesivos, los números siguientes al 1, él en el formato de fecha, la visualización de los datos en calendario. Ahora bien, como él está en formato de fecha larga, él no me puede mostrar, digamos, esa fecha y eso puede ocurrir entonces para tener que mostrarme los numerales. A lo que voy nomás, si yo veo una celda que tiene formato numeral, dos son las opciones por las cuales pueden salir esos numerales. Uno es lo que ya decía, no sé quién dijo, Elio Dayana, que era por no entrar, digamos, todo en el ancho. Y la otra es porque él intenta mostrarme el formato de fecha, pero el número que yo intento mostrar como fecha no es válido. Miren allá,
14.680.000 es el dato. Y enseguida le damos algo más para aclarar. Bueno, vamos a pasar nomás a formato de número ahora, esa celda. Y en formato de número sí se va a mostrar. De hecho, veo con 2 decimales, le voy a sacar nomás los decimales, le voy a poner separador de miles, que es lo que está haciendo Eli, y ya estamos listos. Hasta acá entendemos que la sumatoria de la base de datos es de 14.680.000. ¿Qué más? Lo que le iba a mostrar era lo siguiente. Quiero que te pongas al lado, por favor, de ese monto un ratito, Eli, y quiero que escribas un número 1. 1 nomás escribí. 1, enter. Al darle enter, él va a intentar mostrarte eso como fecha larga, pero 1 está dentro de los límites de fecha o de calendario, pues tiene que verse como, como fecha corta o larga para poder verse la fecha, digamos, ¿verdad? Cuando le pones fecha larga, de hecho quiero que vuelva, o control Z nomás hacerle, porque creo que le cambiaste nomás eso. Miren, que también salió en formato numeral, pero este numeral no es como el otro. El otro era numeral, pero porque no entraba el número como formato de fecha. Pero este uno sí tiene que entrar como formato de fecha. Entonces acá sí le afecta el ancho. Entonces quiero que aumente un ratito el ancho de la columna HL, por favor. Y al aumentar el ancho, nosotros seguramente vamos a tener que aumentar un poco más porque está como fecha larga y él tiene que mostrar, porque justo me parece que ese día es domingo 1 de enero de 1900, algo así era. Y ahí ya se va a mostrar. Bueno, miren, en este caso el 1 como formato de fecha es visible como un dato de fecha. ¿Cuál es el último número dentro de la programación? Así como 1 es el primer número de fecha que está asociado a nuestro calendario, ¿cuál es el último número? Bueno, vamos a probar un poco. Quiero que escriba en vez del 1, 999.999. Vamos a ver un poco si es el último número o no. Si no es el último número, me tiene que dar el formato de fecha y seguramente va a ser de aquí a no sé cuántos días, ¿verdad? Ese, dale enter ahí. Bueno, ese está todavía dentro del calendario, por eso me dice que es sábado 25 de noviembre del año 4637. Bueno, de aquí a muchos días, digamos, ¿verdad? Ponerle un 9 más a ese dato. Entrar en la celda, ponerle un 9 más y vamos a ver si ese... borró. Bueno, ponerlo más otra vez. Hace rato yo te dije 999.999, ahora es 9.999.999. Y ahí probablemente ya tenemos un problema. ¿Por qué? Porque ese ya no está dentro del correcto. Lo que quiero probar es lo siguiente. Quiero saber si el número 1.000.000 como fecha, ¿es todavía fecha? Ponerlo por 1.000.000. Es todavía. Y el número 10 millones. No, y 999 ya no es. Entonces quiere decir que es... Espera que un ratito, estoy probando el 9.999.999.998, ponerle un poco. Porque creo que es un límite de por ahí, más 9.999.998. Bueno, y entonces, bueno, no quiero empezar a buscarle a ese número, pero lo que voy nomás es, hay un número que es la fecha tope para mostrarse como calendario. No sé un poco si era 1.999.000, creo que era. Prueba un poco. Una vez más, vamos a probar. Si no, después le voy a dar tarea para la casa a ver si encuentran ustedes cuál es el último número de fecha registrado para mostrarse como número en el calendario. Ahí muestra todavía. El año 7000. Creo que hay una fecha tope. No sé si era 31 de diciembre del año 10.000. Algo así parece que era. ¿Sí? Pero no quiero empezar a probar ahora, ¿sí? A lo que voy nomás es, el motivo por el cual algunos números vistos como fecha no se pueden ver es porque superan ese límite establecido de números para verse como fecha. Nada más que por eso. Le estoy dando a entender eso nomás cuando les pido manejar números como fecha y poder visualizar esos diferentes datos, ¿sí? Bueno, dicho eso, quiero que volvamos a nuestro ejercicio. Ya vemos la sumatoria, pero para la sumatoria tuvimos que ponernos abajo, presionar el botón autosuma y en ese momento vemos que se suman los datos que están arriba. La pregunta es, ¿se puede hacer de otra forma? Dayana, ¿o haría de otra forma o haría igualito a lo que hizo Eli? Como Eli,
como Eli. ¿Sabes? Como también Eh, suelo hacer, le pongo es igual y selecciono toda la columna. dale. Vamos a Y ahí probar le un doy poco enter. ese método un ratito porque quiero que noten nomás qué opciones tenemos, ¿sí? Entonces va a ser, es igual, suma, porque así se llama la función, ¿verdad? Pero te faltó escribir suma, a no ser que seleccione primero y después escriba suma, ¿verdad? No hay problema con eso tampoco. Entonces, en ese caso, ¿por qué no hace ninguna operación cuando yo selecciono el rango? Y porque yo seleccioné el rango, nomás no le dije qué quiero hacer con ese rango, digamos, ¿verdad? Entonces, él me muestra un error que es numeral valor, que es uno de los 9 errores creo que hay en Excel para mostrar, ¿verdad? Entonces, en ese caso, vamos a tener que escribir, él es igual, escribimos suma, la palabra suma tenemos que escribir con S, es igual SUMA, paréntesis de apertura, y en el paréntesis de apertura, ahí recién nos va a salir la opción, o doble clic ahí también puede darse el caso, ese doble clic en el primero de la lista nomás, doble clic, y ahí aparece el paréntesis, entonces era o escribir el paréntesis de apertura o hacer doble clic, y ahí es donde nosotros podemos ir a seleccionar, eso era, seleccionamos entonces todos los datos que queremos sumar, y ahí o cerramos el paréntesis y le damos enter, o directo enter, y él pone la misma suma. Esa sería entonces la forma de hacer Dayana, ¿verdad? Sí. Bueno, una forma diferente de hacer lo mismo es haciendo lo siguiente. Quiero que borre ese valor un ratito, Eli. Bien, ahora salí nomás de la celda. Quiero que te vuelvas a posicionar en esa celda, pero quiero que salgas primero. Eso era. Sin seleccionar. eh, Me parece que vos ya hiciste lo así. Me dijiste hace rato posicionarte y darle clic, ¿era verdad? En el botón suma. Así vos me dijiste primero, Eli, ¿verdad? Disculpame que me olvidé ya como me dijiste, por eso nomás te pregunto otra vez. Sí. Así era. Bien, estaba bien. Otra opción diferente es seleccionar primero el dato de números. Entonces quiero que seleccione todos los datos y al seleccionar todos los datos, él va a entender que esos son los datos que se van a querer sumar luego, digamos, ¿verdad? Hasta la fila 30 y algo nomás. Ahí, eso era. Y ahora presiona el botón. Entonces, sin mostrar posición, solo selección de datos, al darle sumatoria, él entiende que ahí abajo de toda la selección tiene que quedar el dato sumado. Entonces, son 3 opciones diferentes, por lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Para poder visualizar eso. Bien, sirve ver todo eso para poder entender que me trae el mismo resultado. Lo que me falta hacer ahora es el grupo, que todavía no hicimos porque ahora recién vamos a ver. Quiero que nos vayamos a ver los encabezados otra vez. En el momento de ver los encabezados, vamos a realizar la selección. Y la pregunta es, Dayana, ¿cómo vos seleccionarías las columnas desde la B hasta la H? ¿Haciendo qué cosa? ¿Con el mouse, con el Eh, teclado? ¿Cómo? con el mouse puede Bueno, ser también. entonces, ¿dónde te vas para seleccionar la columna B primero? ¿En qué parte? ¿Me escuchaste? Profe, a mí me hablaste o a Eli. No. Ay, ya me confunden dos. Yo nomás me confundo, ustedes no. A Dayana le pregunto, Dayana, si vos Sí. querés seleccionar desde la columna B con tu mouse, ¿a dónde te vas? ¿Dónde lleva tu puntero del mouse para hacer la selección de la columna B? Y en la B, Muy bien, en entonces me donde voy hasta está la el letra símbolo. B y después le hago clic, ¿verdad? En el momento de hacerle Sí. clic, no, pero ojo que ahora es la columna entera, ¿eh? No es Y solo la los datos columna entera. de ciudad, por ejemplo. Es la columna entera. Entonces, en el momento que quiero seleccionar la columna entera es hacer clic en la columna B, bien. Pero el tema es que tengo que seleccionar hasta la columna H. ¿Cómo hago después? Presionás y arrastrás hasta la Eso, H. se mantiene presionado, se arrastra hasta la H y se suelta. Y en ese momento vemos que se seleccionó esa cantidad de columnas. Bueno, ¿para qué es lo que yo quería seleccionar la cantidad de columnas? Porque ahora voy a hacer algo que va a quedar visible solo la columna A, que a propósito luego no seleccioné, y todas las columnas de B hasta la H tendrían que ocultarse. Pero voy a mostrar dos cosas. Uno, cómo se ocultan estas columnas. A la selección de las columnas que tengo, le voy a hacer un clic derecho, pero ¿dónde? Ojo que no puedo hacerle el clic derecho en la selección de las celdas. Tengo que hacer el clic derecho en cualquiera de las columnas que están seleccionadas, en las Sí. letras de las columnas, ¿sí? ¿Por qué digo eso? Porque no es lo mismo hacer
clic derecho en las celdas que hacer clic derecho en las columnas. Voy a mostrarles las diferencias. Clic derecho en cualquiera de las columnas seleccionadas, pero en las letras, Eli. Ahí Eso, se quiero que ocultar abajo. noten que salen una partida de opciones, pero quiero que miren cantidad nomás. Ahora no vamos a usar ninguna. Miren la cantidad, ponele son 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 están en la lista y allá arriba hay un grupo otra vez de botones. ¿Qué pasa si el clic derecho se hace no en las letras, sino abajo? Hacemos un clic derecho ahí abajo, ahora no en la letra. Hacer más clic derecho. Ahí nomás hace clic derecho. No en la letra, no en la letra. Ahí, ahí. Miren la cantidad de opciones, ya no son más esa cantidad que veíamos hace rato. Entonces, hay una diferencia de hacer clic derecho en las columnas que hacer clic derecho en las celdas. Cuando hago en la celda y tengo mayor cantidad de opciones que cuando hago en la columna. Por eso nomás quiero mostrarle esta diferencia para que ustedes puedan ver en qué momento estamos haciendo la opción correcta y en qué momento estamos haciendo la opción incorrecta, ¿sí? Entonces, de vuelta, repito, hay que seleccionar desde la columna B hasta la columna H primero y en ese momento el clic derecho no se hace adentro de la celda, sino se hace adentro de las columnas, ¿sí? Entonces, dentro de la columna clic derecho con pocas opciones, quiero que noten que la opción que está abajo se llama ocultar. Ocultar es el que vamos a usar. Vamos a darle clic en ocultar un ratito. En ese momento, ¿qué ocurrió? Ocurrió que las columnas B hasta la H ahora ya no están visibles. Se ve solamente la columna A, la columna I, la columna J y así sucesivamente. Bueno, pero ¿cómo hago? Porque vamos a suponer que ahora voy a trabajar con la base de datos que está a la derecha, pero ¿qué pasa si después quiero volver a trabajar con la base de datos que está a la izquierda? Tengo que hacer algo otra vez para ver esas columnas que ahora están ocultas. ¿Cómo normalmente se vuelven a mostrar? Ojo que si solo señalo una columna de las dos que están visibles y le digo mostrar, él no me muestra nada más de lo que yo estaba seleccionando. Entonces sí o sí tengo que seleccionar las dos columnas extremas, es decir, que están a la derecha y a la izquierda de lo que está oculto para que en el momento de hacer el clic derecho y decirle mostrar, se vuelvan a mostrar, que es lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Solo así se vuelven a ver estos datos que estaban ocultos, que eran desde la columna B hasta la columna H, pero mira un poco que la columna H no se ve. ¿Por qué? Porque pudo darse el caso de que cuando intentaste mostrar, se mostró, pero después se ocultó o se achicó el ancho de la columna y se quedó chiquitito. Eso puede ocurrir también, ¿verdad? Entonces, para no tener que administrar la información con las opciones de ocultar y mostrar que se hacen de esta forma, entonces vamos a usar la opción de agrupar. Pero antes de hacer eso, quiero que vuelva a seleccionar desde la B hasta la H, por favor, Eli. Y quiero que ahora a propósito, en vez de hacer el clic derecho en la columna, haga el clic derecho en la celda de lo que está seleccionado, ¿sí? Si bien se hizo en la celda, aparece también ocultar. Dale un poco ocultar, vamos a mirar algo. Pero me parece raro nomás. Discúlpame, control Z, quiero corroborar algo nomás. Control Z, ¿sí? Hacerle un poco de clic derecho en una de las celdas, en cualquiera. Qué raro que te sale así, espera un poco. Hace rato no Bueno, me hace salía rato te así. salió diferente. No te salió Sí, no así. me dejaba. Al Entonces, darle clic algo nomás así está pasando, desapareció. ¿sí? Que cuando ahora seleccionas la columna y te vas a hacer el clic derecho abajo, hace rato te salió mayor cantidad de opciones, pero no importa. Si aún haciendo acá te está dando la opción de ocultar, esa sería también una equivalencia. Yo lo que quería mostrarles nomás es que cuando normalmente haces en la selección de celda y no en la columna, él no te muestra luego ocultar. Suele darse en ese sentido, digamos que en ese momento yo voy a decir, el profesor me mostró cómo ocultar y ahora yo no estoy encontrando. Y es simplemente porque el clic derecho se está haciendo en un lugar diferente a los encabezados. Nada más que eso. Pero como te está mostrando, no te puedo demostrar eso ahora, ¿sí? Bien, fuera de eso, lo que yo ahora quiero hacer es la opción de agrupar. Y como verán, en esas opciones no tengo nada para agrupar. Es decir, no hay ninguna opción que me diga agrupar, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ¿qué puedo hacer para agrupar? Agrupar es una herramienta que se encuentra en la cinta de opciones, pero en la pestaña
datos. Entonces voy a tener que irme hasta la cinta de opciones, voy a entrar en datos y a la derecha voy a ver un último grupo de botones. Los 3 últimos botones que están a la derecha están en un grupo llamado esquema. Y ese botón o ese grupo de botones esquema arriba muestra el primer botón llamado agrupar. Agrupar me da dos opciones, el de agrupar a secas y el de autoesquema. Vamos a ver qué es agrupar. Si le doy clic en agrupar, él va a incorporar a mi planilla algo que hasta acá no teníamos, que es una estructura por encima de las columnas. Quiero que noten que ahora encima de las columnas aparecen varias cosas. Vamos por partes. Si miro de izquierda a derecha, veo primero que hay un botón 1 y 2 en la misma columna de los números de fila, pero por encima de las columnas otra vez, ¿sí? Pero estos tienen una pinta así de botón, no de fila, por llamarla de una forma, ¿sí? Y cada botón tiene a la derecha otra vez. El botón 1, por ejemplo, tiene una línea negra que va y termina en un botón diferente, pero es un botón con un signo menos adentro. Y el botón 2 no tiene nada, o sea, no tiene la línea negra, pero tiene unos puntitos que están encima de cada columna, ¿sí? O sea, apenas se ve, pero se ve, ¿sí? Entonces, bueno, ¿para qué sirven estas cuestiones? Bueno, vamos por partes. Esa línea negra sirve para indicarme cuáles son las columnas que están agrupadas. Se puede ver que como arranca desde el límite entre la columna A y la columna B, lo que me indica es que la columna B en adelante está agrupado. ¿Hasta dónde? Quiero que noten que él sobrepasa la columna H y el botón se pone en la siguiente columna, en la columna I, el botón menos, y hasta ahí une, digamos, esa línea negra. Bueno, hasta acá yo veo el botón menos. ¿Qué pasa si yo le hago clic al botón menos? El clic en el botón menos lo que va a hacer es la opción de ocultar las columnas que están agrupadas. Pero aún ocultando, yo tengo visible ahora un botón más encima de la columna H. Ese botón más me indica que si me voy y le presiono, él me va a mostrar de vuelta la información que estaba oculta. Entonces a lo que voy nomás es, esta herramienta con relación a la otra que era ocultar y mostrar, para ocultar y mostrar yo tenía nomás que hacer la selección de las columnas y luego que estaban ocultas volver a seleccionar la columna A y la columna I para que se muestren. En este caso me salto esa parte de tener que seleccionar la columna A y la columna I porque simplemente hago clic en el botón menos para contraer y en el botón más para volver a mostrar, y eso es lo que estoy viendo y me puede ayudar en este sentido, digamos, la estructura de agrupar. ¿Alguna pregunta hasta acá? Nada, no, yo ¿Está no. entendiendo? Bueno, No, Sí. ahora, está. ¿qué pasa si hago clic en los botones 1 y 2? De hecho, si me voy al botón 1 y le hago un clic, el que está allá a la izquierda, debajo del cuadro de nombre, vamos un poco a hacerle un clic ahí, Eli. ¿Cómo no entendí, profe? Llévale a tu puntero del mouse allá arriba de la columna A, un poco a la izquierda, están los botones 1 y 2, ¿sí? Sí. Eso. Hacerle un poco un clic al botón 1 primero. Si le haces clic al botón 1, se contrajo la información que estaba agrupada, y si haces clic al botón 2, se vuelven a mostrar los datos que estaban contraídos. Es decir, botón 1 y 2 hace lo mismo que hace el botón menos en un momento y más en otro momento, ¿sí? Entonces, esta estructura que ahora se posiciona por encima de las columnas me sirven para trabajar de ese modo. ¿Y para qué es lo que yo haría esto? Y cuando en algún momento determinado quiero dejar de ver esas columnas, porque ahora quiero trabajar con la información que tengo a la derecha, por ejemplo, ¿sí? Otra cosa antes de contraer esto, quiero que a propósito te vayas a traer ¿cómo se llama eso? El total que le pusiste allá abajo de costo, cortes y pegues encima de ahí, ponete ahí, darle control X, que es la opción para cortar con el teclado, y allá donde está código, en la columna A, encima de código está vacía la celda. Ahí quiero que pegues. Darle control V o enter. Agrandarle nomás la columna A para que se vea ese importe. Bueno, atiendan que esa es la sumatoria. Al lado de 14,680, arriba de ciudad, quiero que escriba suma. ¿Dónde, profe? Arriba de ciudad hay una celda vacía.
a la derecha 14,680, ahí quiero que escriba suma, pero ponerle todo mayúscula, ¿sí? Para entender nomás que en esta base de datos nosotros estamos viendo la suma de todos los datos, ¿sí? Que es 14.680.000 y a propósito le llevamos a la columna A. ¿Por qué? Porque en el momento de contraer yo voy a por lo menos terminar viendo lo que para mí en este caso es el dato principal de esta base de datos, que para mí es la sumatoria nomás. Ojo que puede ser evidentemente cualquier otra información y puede no ser la columna A, mi columna ser visible, puede ser la última columna también. O sea, ahí ya va a depender de cómo quiera yo trabajar. Pero a propósito, yo estoy dejando la columna A como si fuese la que tiene que mostrar el dato más importante de la información que tengo en esta primera base de datos. Ahora sí puedo contraer, entonces de cualquiera de las opciones que vimos, botón menos, botón 1, ya está contraída. Y ahora voy a trabajar con la base de datos que empieza en la columna J y termina en la columna Q. Bueno, ahora vamos a empezar contigo, Elizabeth. Quiero que mire otra vez la información de tu nueva base de datos y quiero saber si está ordenada o no en alguna columna de acuerdo a lo que te está pidiendo. No, pues ya no tu base de datos de la izquierda. Vamos a trabajar con la columna J en adelante, ¿sí? Déjale más contraída. A esta base de datos le vamos a ordenar ahora. Pero quiero que noten nomás que encima en la fila 4 se quedó el título. Si te va un poquitito más arriba, le vamos a dar al título y quiero que veas qué te pide en la fila 3. Ordenar de Z a A y mostrar el promedio. ¿Qué tipo de datos te está pidiendo ordenar? En letra, Muy bien. ¿Cuál de las texto. que estás viendo no está ordenada de Z a A? A ver, Vos que tenés nombre. manejo del mouse, podés hacer nomás hacia abajo y ver la información que está abajo, ¿sí? A ver, ¿cuál de ellas no te muestra ordenada de Z a A, ¿sí? La que vos digas que tenga texto, inclusive alfanumérico, podés usar para seleccionar y para ordenar. Estas tres columnas. No están ordenadas de Z a A. Fantástico. Elegí una de ellas y vamos a ordenar de Z a A. ¿Cuál era la forma más rápida de ordenar, dijimos? Solo. Ay, perdón, ahí. Listo. No me lanzó ninguna advertencia de que esté, digamos, molestando alguna celda combinada más arriba de los encabezados. No me lanzó ninguna pregunta de si quería ampliar la selección o de ordenar solo los seleccionados, porque evidentemente no seleccionaste luego nada, sino directamente te posicionaste en una celda y directamente él ordenó en función a la posición y en función al botón que presionaste, que fue de Z a A. Ahora podemos ver que los datos de nombre están ordenados desde Víctor hasta, y podemos irnos más abajo para ver quién es la que quedó al último. En este orden, en este caso es César. Por lo tanto, quiere decir que ya se ordenó toda la base de datos en función a la columna de nombre. Fantástico. Dicho eso, el orden ya está. Ahora quiero que Dayana lea lo que tenemos que hacer después de ordenar. ¿Qué dice por ordenar de Z a Dayana? Mostrar el promedio. Ok. ¿Dónde nos fuimos hace rato a insertar la suma? ¿Se acuerdan? ¿Era arriba de costo Sí, o debajo de costo? debajo. Ahora y a propósito, no me voy a ir abajo. ¿Por qué? Porque ahora me voy a poner encima de código nomás ya. ¿Y por qué ahí? Y porque ahí voy a dejar el dato más importante de esta base de datos que para mí va a ser el promedio. Entonces me pongo ahí. ¿Y dónde me voy? Si hace rato cuando quería hacer la suma me iba al botón de autosuma, hay un botón de promedio para irme. ¿O en dónde me puedo ir para hacer el promedio? ¿Alguna de las dos sabe dónde? No. Ok. Quiero que miren que el botón de autosuma tiene una flecha a la derecha. Esa flecha derecha, si entro y le doy un clic, pero el de al lado, si no el de abajo, ese. Saca una lista y dentro de la lista está el promedio. Esta lista, no sé si ya les dije eso en la clase de fórmulas en Excel, es la lista de funciones más utilizadas en Excel. Por eso están agrupadas en este botón, porque la sumatoria universalmente es la que todos usan para poder sumar, digamos, sus datos en la planilla. Y añadido a esa función están las otras que más se utilizan: promedio, contar, máximo y mínimo. Bien, si hago clic en promedio, él va a insertar la función. Pero seleccionando qué datos,
Y a propósito selecciona el valor numérico más cercano que tiene, que es la que se encuentra, digamos, en A4, y él nomás ya hace la selección hasta I4. Pero esa no es la información que yo quiero promediar. Yo quiero promediar los datos de costo que tengo ahora en la columna P. Por lo tanto, voy a salir de esa selección y me voy a ir a mostrar la selección correcta para mí ahora, ¿verdad? Ahí veo que me muestra dentro del paréntesis de promedio, porque ya dijimos que promedio es una función matemática o probablemente estadística que me puede mostrar, digamos, esta información, y le doy enter. En el momento de darle enter voy a ver que el dato me sale en numeral. Ya sabía qué hacer cuando me salía en numeral, que era agrandar si es que era el motivo de no tener mayor ancho, o cambiar de formato a número si era el problema de formato de fecha larga. En este momento veo que cambiando la número me sale un valor, y ese valor numérico es el que voy a verificar. ¿Cómo yo puedo verificar si ese promedio está bien hecho? Hace rato me olvidé nomás de preguntarle con la suma también. ¿Cómo yo puedo verificar si ese promedio está bien hecho con estos datos que tengo en costo? ¿Alguna idea? ¿Cómo harían ustedes? La que quiera contestar nomás, no hay problema. No, no sé, profe. Dayana no sabe. Eli, No me acuerdo. Ya bueno, dijiste, profe, pero no me no, acuerdo. no importa, vamos a repasar siempre. En este caso, quiero, Eli, que te vayas a seleccionar todos los valores de costo. Eso, en la columna P. Y vamos a mirar algo. Primero, Acá abajo. dos opciones siempre. Miren algo. Cuando terminamos de seleccionar, abajo aparece la barra de estado, se llamaba, ¿verdad? Que muestra tres datos. Uno, el promedio. Ese promedio 543,704 tiene que ser igualito al que yo veo allá arriba. Si me voy con mi barra de desplazamiento o con mi ruedita hacia arriba, voy a ir a mirar un poco a ver si el promedio que dejé ahí en J3 parece que era, es igual a ese promedio que sale ahí abajo, 543,704. Hace un poco de eso, dale un ratito. Ahí está. Es exactamente el mismo valor. Entonces, si bien una función que inserté me muestra un dato de acuerdo al rango, si yo vuelvo a seleccionar ese rango, miro ahí abajo y estoy cruzando información y veo que es el mismo, por lo tanto debe de estar bien. Una forma diferente de hallar el promedio es a esa suma que ya hallamos hace rato, que es 14,680, y que veo que en esta selección también me da suma 14,680, es dividirle la cantidad de recuento, que de hecho veo ahí también, ahí abajo, al lado de suma, veo que recuento dice 27, es decir, son 27 elementos que hay en esta selección. Entonces vamos a probar un poco si eso es cierto. Ponete nomás ahí al lado de promedio, bien. Vamos a hacer una fórmula simple, va a ser, es igual. Vamos a señalarle a la suma de allá, le vamos a dividir con 27, que son la cantidad de datos. Ponerle nomás, copiarle mal el formato de la izquierda. ¿Cómo se copia eso Eso te voy a directamente? mostrar. Ponete a la izquierda donde está el promedio. Eso, ponete a la izquierda, muy bien. Quiero que noten algo. Allá arriba hay un botón que parece una brochita amarilla, si parece un pincelito amarillo. Ese botón es el de copiar formato. Si yo le doy clic a ese botón y después me voy y me pongo encima del que tiene numeral, ahora yo voy a ver con el mismo formato, ¿no? Es que copió la fórmula, ¿sí? Copió el formato de la celda, nomás por eso veo que son igualitos. Entonces, uno hice con la función y otro dice con una fórmula simple, pero para mi fórmula simple tuve que hallar primero la suma y saber qué cantidad de elementos tengo. Entonces, a lo que voy nomás, el promedio simple es eso, suma de todos los valores dividido por su cantidad, la cantidad de elementos, y entonces veo el promedio. A este se le llama promedio aritmético. Hay también un promedio geométrico, pero ese promedio no lo usamos normalmente, a no ser que estemos haciendo, digamos, otros tipos de cálculos ya, digamos, geométricos, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Bien, me sirve que tengamos hasta acá. Era para comprobar nomás. Yo le dije que había dos formas de comprobar. Una era la selección y mirar allá abajo en la barra de fórmula, barra de estado, perdón. Y otro era hacer la fórmula que me dé ese dato, ¿sí? Bien, vamos a borrar, o si querés ya, llevarle nomás cortar y pegar el nombre, es decir, al lado. ¿Por qué? Porque ahora donde está ese valor quiero escribir promedio. Quiero que se sepan más que esa celda le contiene el promedio. Cortar y pegar al lado, ¿sí? Ese 543 vas a darle Listo. control X, te va al lado y dale enter. Enter. Numeral porque no se ven los datos del ancho de la columna nomás. Se puede agrandar y ya se va a ver. Ahora ahí encima de ciudad quiero que escriba en mayúscula promedio, ¿sí? Porque ese va a ser mi dato más importante.
Eso. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Quiero ver, y acá, ojo que le voy a pedir practicar. ¿Quién hizo hace rato la selección de la columna, Dayana o Eli? En la base de datos 1, de la izquierda. Yo. Eli, bueno, ahora Dayana. Quiero que Dayana, si bien vos tenés la máquina, Eli, vamos a hacer lo que la Dayana nos diga. Dayana, Hay que hace hacer rato los yo te cambios. pedí seleccionar con el mouse y me dijiste que era, te iba hasta la columna, hacías un clic y se seleccionaba, ¿sí? Sí, ¿Cómo se haría con el teclado sin usar el mouse? ¿Cómo se puede seleccionar una columna control, entera? la Muy bien, flechita control, hacia la derecha. pero la posición ¿dónde va a ser? ¿En qué celda me tengo que posicionar para presionar esas teclas? Donde vos digas. Ojo que ahora quiero que seleccione la columna K, por ejemplo. Si es Sí. la columna K, la posición de la celda activa, ¿dónde tiene que ser? ¿Qué celda? Lo que yo haría, profe, es apretar control, la flechita hacia arriba y que seleccione todo ese y después darle el control hacia los lados. Vamos a ver. Hace un poco lo que dijo Dayana, Eli, de esa celda posicionada Control. K1, control flechita arriba, dijo ella. Vamos a ver un poco qué Sí, hace. ¿Hace algo profe. control flechita arriba o no hace nada? No. Atendé que algo, Flechita Dayana. abajo. Control flechita de arriba, lo único que hace es No, intenta irse hacia arriba. Control shift, flechita perdón. abajo, lo que haría es irse hacia abajo nomás. Entonces a ese control hay que sumarle otra cosa. Hay que sumarle shift. Entonces control Sí, más control, shift shift y la más flechita. hacia arriba no va a hacer nada. Hacia abajo depende de qué datos hay y si hay espacios vacíos, otra vez, él va a ir, digamos, recorriendo esos espacios vacíos y se va a ir quedando. Si ya no hay Sí, datos, él ahí se va a ir hasta el final. Y en algún momento, cuando termine de seleccionar hacia abajo, él me tiene que sombrear la columna. Pero ojo, que vos te podés encontrar con una columna con muchos espacios vacíos y con esta opción puede que no termines nunca de hacer tu selección de la columna con este método. Entonces quiere decir que hay otro método. El otro método era, y ahora quiero que te posiciones ahí en Asunción de la columna K, pero en uno de los Asunción nomás, Eli, clic en una de las celdas donde dice Asunción, y ahora la presión va a ser control barra espaciadora. Vamos a ver un poco. Control barra espaciadora debe seleccionar. Ah, qué pena. ¿Qué pasó? Esta es mi otra planilla, pero voy a Sí, cerrarlo. pero control barra, no, no importa, déjale más abierto si querés. Pero control barra espaciadora y nada, hay que presionar. Proba un poco. Control barra espaciadora. Eso era. Control barra espaciadora es la opción de selección de columna entera con el teclado. Por eso, independientemente de los espacios vacíos, a la posición de la celda, etcétera, se terminó seleccionando toda la columna K. ¿Sí? Ahora, si yo quiero de esta selección, la columna K, irme hasta la columna Q, ¿qué teclas tengo que presionar para poder irme seleccionando hasta la columna Q? ¿Qué se les ocurre? Ambas, la que quieran más. Ojo que a propósito es soltar el mouse, no hacer nada con el mouse. Acuérdense que Shift era para seleccionar. Entonces, si presiono Shift y ahora con la flecha de la derecha me voy de a 1, presiona un poco Shift L y andate una vez a la derecha y vamos a ver qué pasa. Se va ahí seleccionando por selecciona. columna. Entonces, hasta la columna Q quiero seleccionar. Entonces voy a presionar tantas veces hasta llegar seleccionando columna por columna hasta la columna Q. Listo. Una vez que seleccioné todas las columnas que quiero agrupar, porque ojo que estoy seleccionando porque después voy a pedirle agrupar a Excel, vamos a hacer ahora lo siguiente. Y ojo que a propósito seguimos con el ejercicio de no tener en cuenta el mouse. ¿Cómo accedí hasta la cinta de opciones con el teclado? ¿Cómo era? La que se acuerden más. Y si no se acuerdan, no pasa nada también. Yo les voy a decir. Pero de por ahí se Sin acuerdan, dejar por de... eso más pregunto primero, ¿sí? ¿Cómo yo No, me no me iba sin el acuerdo. mouse a la cinta de opciones? ¿Alguna idea? Me acuerdo que salían las letras, ¿Cierto? Pero pero no me acuerdo qué con qué teclas tecla era? apretaba. Vamos No a me probar un acuerdo. poco con al de la izquierda.
al de la izquierda, porque ojo que a la derecha de la barra espaciadora también tenemos otro al, que normalmente es GR o puede ser al también nomás. En este caso el al de la izquierda me habilita unos rótulos ahí arriba. Y la idea es entender que yo me quiero ir a datos. Y datos, según la posición de la pestaña datos, tiene una letra D ahora debajo. Entonces la letra D tengo que presionar. Sin mouse siempre, ¿sí? Letra D. Va a mostrarme ahora los botones del comando datos y veo lleno de rótulos raros. Bueno, ¿dónde es lo que yo me quiero ir ahora? A la derecha habíamos dicho que estaba el botón agrupar y ese botón agrupar ahora mismo muestra arriba dos letras A. Quiere decir que tengo que presionar dos veces A y ahí abre la opción de agrupar que tenía dos. Muestra la letra A y en el momento de presionar la letra A ya veo que desde la columna K hasta la columna Q, ahora veo la estructura del grupo, que es la línea negra, esa que aparecía ahí arriba, encima de las columnas. Veo al botón menos, que ahora está arriba de la columna R. Por lo tanto, logré hacer un grupo de columnas, pero sin usar el mouse. En este caso, enteramente con el teclado, ¿sí? Bien, excelente. Ahora sí ya te voy a permitir usar el mouse, Eli, porque quiero que veas qué ocurre cuando presionas el botón menos. Cuando presionamos el botón menos, encima de la R, dijimos que se debían contraer las columnas agrupadas. En este caso, se nota que aparece la J y luego salta hasta la R. El botón encima de la R quedó como más, como para que si vuelvo a querer ver los datos que están ocultos, haga clic en el botón más y eso se vea. Pero ahora tengo dos botones más. Y para entender, cada botón más hace visible independiente a cada una de las bases de datos. El botón de la izquierda visualiza las columnas que están ocultas de la primera base de datos. El botón de la derecha hace visible las columnas que están ocultas a la derecha, en la base de datos de la derecha. A lo que voy nomás, no puedo con uno de los dos botones hacer visible todo al mismo tiempo. El que sí me va a servir para eso es el botón 1 y el botón 2. El botón 1 y el botón 2 sirven para cualquier cantidad de grupos que ustedes tengan. Entonces, vamos a presionar un poco un ratito el botón 2, Eli. Quiero que noten que en ese momento se abrieron los dos grupos. Si bien nosotros vemos bien el primer grupo, el segundo se ve más o menos, se ve una columna nomás. Pero si nos vamos más a la derecha, vamos a ver que ya se abrió también la cantidad de columnas del segundo grupo también. Ahora, si hago clic en el botón 1 de la izquierda, voy a ver que al mismo tiempo se contrajeron los dos grupos de los que hasta ahora tengo, ¿sí? De las dos primeras bases de datos que tengo, uno a la derecha del otro, digamos, ¿verdad? Me están siguiendo hasta acá. Ojo que el Sí, profe. objetivo del ejercicio era ver cómo podíamos hacer para trabajar en una sola hoja con varias bases de datos que en este momento estamos suponiendo que a mí me gusta organizar uno al lado del otro cada base de datos. Por eso estamos trabajando con cada base de datos y dejando visible siempre el dato más importante de cada base para ir trabajando con las siguientes que tengo a la derecha. Bueno. Ahora entonces la que está visible es una tercera base de datos. Esta base de datos empieza en la columna S y termina en la columna Z. Ya no voy a trabajar con las dos bases de datos que están a la izquierda. Esas le voy a dejar nomás ocultas todavía. Y vamos otra vez y ahora le pregunto primero a Eli. Eli, me pide que ordene de menor a mayor. ¿Qué es lo que tengo que ordenar si ahora me dice de menor a mayor? Los números. Muy bien, pero miro los números y veo que ya están los ordenados. Y entonces la pregunta acá es la siguiente. Si bien hasta acá estoy viendo cómo se ordena una columna, ahora mi pregunta es, ¿cómo se desordena una columna? ¿Alguna idea? No está ordenado, profe. ¿El número no está ordenado de menor a mayor? Número. Ah, sí, el número sí. Sí. El número sí. Entonces, y para entender, si yo te digo que ordenar una columna es hacer lo que ya venimos haciendo, ¿cómo se hace para desordenar una columna? O sea, no sé por qué yo voy a querer ver desordenada una columna, pero justo ahora se da el caso en que yo no quiero ver ordenada la columna costo. ¿Cómo hago para desordenar la columna costo? ¿Qué se me ocurre? Y podemos ordenar otra Eso. columna. Yo ya sé que si tengo estas características que hasta acá estoy viendo para ordenar, si ordeno otra columna, se va a ordenar, se va a desordenar normalmente la columna costo. Vamos a probar. ¿Qué columna podemos ordenar para que se desordene la columna costo?
¿Y ciudad o qué? Dale, vamos a ciudad y vamos a ordenar. ¿Cómo vamos a ordenar ciudad? Ahí está. Si miro el orden que hicimos por ciudad de A a Z, hizo que costo ahora ya no tenga ese orden de menor a mayor. Y eso nomás es lo que quería dar a entender. ¿Sí? Si bien el objetivo casi nunca va a ser desordenar una columna, al contrario, va a ser ordenar. Entonces, en este caso nomás tuvimos que hacer el método contrario para poder ver lo desordenado a costo y ahora hacer el orden. Entonces, lo que me pide es ordenar de menor a mayor. Yo defino por el pedido que el valor a ordenar tiene que ser importe numérico, por lo tanto voy a tener que posicionarme en una celda. Hace rato la posición fue en un elemento, pero la pregunta es, control Z una vez, para ver nomás cómo estaba recién, ¿qué pasa si la posición para ordenar no es un valor, sino el encabezado, por ejemplo? Vamos a probar un poco. ¿Qué pasaría si yo me pongo en el encabezado y le pido ordenar esa columna? ¿Sí? Entonces, clic en el botón de AZ, porque AZ es el que me tiene que decir si es menor o mayor. Y ahí veo que igual ordeno. Entonces, no tiene nada que ver que yo me posicione en el encabezado. Lo único que yo le estoy mostrando con la posición es qué columna de mi base de datos tiene que ser ordenada. Y eso es lo que acaba de ocurrir. ¿Sí? Entonces, la posición puede ser o en cualquier elemento o inclusive en el encabezado. Lo que no puede ser nomás es en una celda vacía. Es decir, si me voy 2 celdas más arriba, quiero que te vaya un poco 2 celdas más arriba y le digas ordenar de A a Z. Esa celda evidentemente es vacía. Por lo tanto, si le doy clic en el botón de A a Z y me va a decir, che, ¿qué es lo que vos me estás pidiendo, verdad? O sea, acá no tengo nada para ordenar, estoy confundido. Por favor, selecciona algo y volver a intentar. Eso es lo que me está diciendo, ¿verdad? Entonces, eso nomás como propiedad para el momento de ordenar. Ojo que si yo suelo manejar tablas dinámicas o esas bases de datos en formato de tabla, ocurre lo mismo. Lo único que necesita para que yo le indique qué ordenar es posición en la celda de la columna que quiero tener en cuenta para el orden. Entonces, eso ocurre en tabla dinámica, ocurre en base como tabla y ocurre en esta base de datos que yo le llamo nomás base de datos estática, pero en realidad Excel le llama formato de rango, le llama, ¿verdad? Porque para Excel un formato diferente a este es el formato de tabla. Y vamos a ver ya. Quiero que te posicione en una celda nomás también de tu base de datos, esta número 3. Y quiero que ahora te vayas a dónde, a ver un poco, a inicio, en la cinta de opciones en inicio. Y ahí vamos a ver que el botón que está a la derecha de formato condicional dice dar formato como tabla. Si le damos clic en ese botón, va a abrirse una partida de formatos que en realidad elegí cualquiera, no hay problema, el que más te guste. Al seleccionar uno de ellos va a ocurrir algo con esa base de datos. ¿Qué va a ocurrir? Él me pregunta si esta base de datos tiene encabezado. Si tiene encabezado, entonces le voy a decir aceptar. Y al darle a aceptar, esa base de datos que hace rato tenía un formato y un estilo de datos diferente, ahora veo que tiene en los encabezados unos botones que son los filtros y que también, y vamos a probar de la siguiente manera. Quiero que te posiciones en una celda nomás otra vez, pero que ahora, de a poquito, quiero que te vayas hacia abajo con el teclado, ¿sí? Con el teclado. Quiero que te vayas hacia abajo con tu teclado, con tu flechita, eso. Un poco más. Ahí para. Ahí para. No, no, no. Nada más. Ahí. ¿Qué ocurre cuando yo me voy abajo normalmente en una base de datos estática? Se pierde lo que se va pasando hacia arriba. Pero cuando la base de datos tiene un formato de tabla y yo estoy en la tabla, de hecho ahora nomás estaba afuera, pero si te pone una celda más arriba en la tabla, quiero que noten que las letras de las columnas desaparecieron y se muestran los encabezados que también llegaron a desaparecer en su momento. E inclusive tienen los formatos los botones de filtro, ¿sí? Entonces, a este tipo de formato Excel le llama formato de tabla. Y al que no tiene este formato le llama formato de rango. ¿Cómo sé eso? Quiero que mires que allá arriba ahora tenés una herramienta de tabla y dice diseño. Si entras en esa pestaña de arriba, quiero que entre un ratito en esa pestaña que dice diseño, allá donde dice herramientas de tabla, arriba mismo. No estoy viendo. ¿Eh? No estoy viendo. ¿Por qué no ves allá donde está tu título, Pero, el título de tu Excel? sí, diseño. Espera que.
Ah, está seguramente la herramienta de Zoom, ¿verdad? Por eso te tapa. Yo nomás veo Sí. el archivo, por eso Es- no. Eso puedo mover, profe. Y podés minimizar. Sí, podés mover abajo también si querés. Pero ¿cómo? O sea, Y haciéndole clic y arrastrando. ahí está. Ya. ¿Viste? Ahora en Sí. diseño, quiero que entres en la pestaña diseño. Y ahí quiero que mires que a la izquierda va a haber un botón llamado convertir en rango. Convertir en rango es un botón que va a hacer que esta propiedad que yo estoy viendo ahora desaparezca. Dale un poco clic en el botón a la izquierda, debajo de quitar duplicado está. Eso. Él te dice, desea convertir la tabla en un rango normal. Ojo que eso, un rango normal, es lo que hasta acá estuvimos trabajando en todas las bases de datos. Dale sí. Y él que va a hacer desaparecer esa propiedad que cuando yo estaba en la tabla me mostraba los encabezados, ahora ya no me muestra más. Entonces, esa no me da una diferencia entre tabla y formato de rango, ¿sí? O datos como rango. Bueno, súper rápido pasó nuestra hora, ya llegó otra vez. Hasta acá vamos a dejar por hoy y seguimos nosotros hablando. ¿Les parece? Dale, profe. Ok, Dale, profe. Profe, excelente. consulta. Estamos. Nosotros vamos a tener un examen o una evaluación final. ¿Te preocupa, pero? Sí, me preocupa, profe, porque siento Parece que que lo que sí. hicimos al inicio ya me olvidé todo. Y para eso está el video para entrar a recuperar, para ver, ¿no? Y por eso, para Yo ver, ya. normalmente hago optativo lo del examen, ¿sí? Yo sé que la empresa va a decir, sí, tomarle sí que el examen y qué sé yo, pero yo puedo arreglar nomás con ustedes, no hacer el examen y decirle que pasaron con 5 felicitados. El tema nomás es que si después la empresa le exige a usted rendimiento excelente con Excel y ese ya queda en cancha de usted la pelota picando, digamos, ¿verdad? Sin embargo, si yo les tomo el examen, ustedes certifican que pasaron el curso con X nivel, digamos. Entonces, yo les doy la alternativa a mis alumnos en realidad. Hay algunos que quieren hacer el examen igual, hay otros que me dicen, profesor, a mí que no me gusta rendir, yo sé lo Excel y bueno, y se van con eso, ¿verdad? Igual le emito el certificado, pero dejo bajo su responsabilidad, digamos, cualquier tema de rendimiento, ¿sí? Ya depende de ustedes nomás, Dayana y Eli. Vayan Ok, pensando, total, nos faltan clases todavía, ¿sí? sí, ¿Estamos? está Bueno, bien. quedamos así. Nos vemos Dale, en la profe. siguiente clase si Dios quiere. Vamos a estar hablando siempre antes. Dale, dale. Chau.